Estas son las 8 tropas más polémicas de Clash of Clans, algunas por estar completamente rotas, otras por ser prácticamente inútiles y algunas simplemente por ser consideradas una tropa para manco. Pero, ¿se merecen realmente todo ese odio o los jugadores somos unos llorones? Empecemos con una tropa que Supercell tuvo que nerfear 3 veces. Cuando las druidas salvajes llegaron al juego, estaban tan rotas que Supercell parecía no saber muy bien qué hacer con ella. Porque pensalo, tenía una cantidad absurda de vida, atacaba directamente a las defensas y por si fuera poco, no le daban ni bola a los muros, porque podían atravesarlos y destruirlos simplemente caminando. El resultado fue bastante predecible, druidas por todos lados. Así que en febrero de 2024 Supercell decidió nerfear su vida. Pero un mes después tuvieron que volver a nerfearla, esta vez reduciendo vida y también daño. Y vas a pensar, bueno, ahora sí, ya están equilibradas. Pero no, unos meses después llegó el tercer nerf y ahí se terminó la joda, ya que en su máximo nivel, su daño pasó de 230 a solamente 115 por segundo. Le quitaron la mitad del DPS y encima volvieron a reducir su vida. Para dimensionar lo rota que estaba esta tropa, Supercell tuvo que nerfearla 3 veces en apenas unos meses y aún después de eso, siguió siendo perfectamente utilizable. Y justamente por eso la montarraíces se ganó bastante odio. No solamente porque fuera buena, sino porque durante una época todos atacaban con druidas. Así que en este caso, sí, creo que los jugadores tenían motivos para llorar un poquito. Seguimos con el rompemuros, una tropa que durante años tuvo un trabajo bastante sencillo que seguro no sabes cuál es: romper muros. El problema es que después llegó el super rompemuros y lo dejó en ridículo, porque el rompemuros normal tiene un pequeño inconveniente: necesita llegar vivo hasta el muro para ser realmente útil. Y como si fuera poco, a veces deciden que el muro que nosotros queremos abrir no es el mejor y se van de excursión al otro lado de la aldea. En cambio, el super rompemuros soluciona gran parte de este problema porque aunque lo eliminen antes de llegar, explota igualmente, haciendo mucho más consistente su apertura. Y justamente por eso hoy aparece esta pregunta que es bastante lógica: ¿para qué usarías el rompemuros normal si tenés su versión super? Obviamente tienen una ventaja importante, que no necesitas activar una super tropa para utilizarlos y además que ocupan menos espacio. Pero cuando necesitas abrir compartimentos importantes, el super rompemuros es claramente mejor. Así que acá la polémica no viene porque esta tropa haya estado rota, sino porque Supercell la condenó al olvido. En el puesto número 6 tenemos a la super bruja y su polémica empieza con un número: 40 espacios de vivienda. Sí, una sola super bruja ocupa lo mismo que 2 dragones, así que llevar solamente 4 ya nos cuesta 160 espacios de nuestro ejército. ¿Y qué recibís a cambio? Principalmente el grandulón, el esqueleto gigante que tiene muchísima vida y que va por delante tanqueando las defensas mientras las super brujas atacan desde atrás. Cuando funciona, funciona muy bien. El problema es que estamos concentrando una cantidad enorme de nuestro ejército en muy pocas tropas y además suelen ser ataques bastante arriesgados. Si una super bruja se desvía, se queda atrás o simplemente tarda demasiado, son 40 espacios al pedo. Y justamente por eso es una tropa que divide bastante. Hay jugadores que aman todo el tanqueo y valor que puede generar la super bruja y otros que ven esos 40 espacios y prefieren invertirlos prácticamente en cualquier otra cosa. De hecho, Supercell ha tenido que seguir ajustándola y mejorándola con el tiempo para mantenerla competitiva. Entonces, ¿la super bruja es mala? Para nada. Pero si una sola tropa ocupa 40 espacios, más vale que el grandulón agarre la pala y se ponga a laburar. Y llegamos a una tropa que probablemente haya hecho enojar a todos los jugadores de Clash of Clans alguna vez: las curanderas. Porque en teoría su trabajo es bastante sencillo. Vos haces una caminata de la reina o del centinela, colocás tus sanadoras detrás y ellas los mantienen vivos. En teoría, porque después de aproximadamente 14 años jugando Clash, las sanadoras todavía tienen una habilidad especial que no aparece en ninguna descripción: hacer lo que se les canta. Podés tener a tu reina dejándose la vida contra media aldea y de repente tus sanadoras se enamoran de una tropa random y se van. Obviamente esto no significa que su inteligencia artificial sea completamente aleatoria. Las sanadoras siguen determinadas reglas para elegir qué unidades curar y podemos aprender a jugar alrededor de ellas, pero justamente ahí aparece su polémica. En estrategias como una caminata, perder la sanadora o hacer que cambien de objetivo en el momento equivocado puede directamente arruinar todo tu ataque, y eso es especialmente doloroso porque no estamos hablando de una tropa secundaria. Cada sanadora ocupa 14 espacios y normalmente llevamos varias para mantener vivo a uno de nuestros héroes. Aún así, siguen siendo una tropa espectacular y han formado parte de alguna de las estrategias más importantes de todo el juego, así que no creo que la sanadora
diseñadoras sean malas. Simplemente creo que cada tanto se le cruzan los cables. Pero si hablamos de polémicas recientes, tenemos que hablar del golem meteórico. Porque esta tropa pasó prácticamente por todas las etapas posibles en poquísimo tiempo. Salió fuerte, dominó el meta, fue nerfeada, volvió a ser nerfeada y después tuvieron que bufearla. Cuando llegó con el Ayuntamiento 18, el golem meteórico empezó a destacar muchísimo en los ataques terrestres. Tenía una barbaridad de vida, muchísimo daño y además podía destrozar muros con una facilidad absoluta. Y Supercell detectó un problema: se estaba utilizando demasiado. No solamente porque fuera buena, sino porque estaba concentrando una parte demasiado grande del meta alrededor de determinadas composiciones. Así que llegó el nerf. Uno de los primeros cambios fue reducir en aproximadamente un 50% su daño contra los muros, pero aparentemente eso no era suficiente. Poco después recibió otro nerf importante, reduciendo también su vida y su daño por segundo, al mismo tiempo que nerfearon el tótem, que era su sinergia perfecta. En cuestión de semanas pasó de ser una de las nuevas estrellas de Ayuntamiento 18 a comerse nerf tras nerf tras nerf, pero acá viene la parte graciosa. Meses después, Supercell tuvo que reconocer que quizás se le había ido un poco la mano, porque después de reducir tanto su poder, tuvieron que volver a mejorar al golem meteórico para hacerlo más competitivo porque nadie lo usaba. Así que tenemos una tropa que pasó de estar rotísima a la rompieron. Y para mí ese es uno de los mejores ejemplos de lo difícil que puede ser balancear una tropa nueva. Pero también existen los casos totalmente contrarios. Por ejemplo, el supergigante. Una supertropa cuya principal polémica podría resumirse en una pregunta: ¿para qué Mir existe? Agarraron al gigante tradicional, le dieron muchísima más vida, más daño y especialmente una capacidad mucho mayor para destrozar muros. En teoría tenés un tanque espectacular para tus ejércitos terrestres. El problema es que para usarlo tenés que ocupar uno de tus espacios de supertropa, y ahí empieza la competencia. Porque cuando tenés opciones como super rompemuros, super dragones o super duendes, ¿realmente vas a elegir al gigante pero un poco más gordo? Y aparentemente Supercell también se dio cuenta de que necesitaba un poquito de amor, porque incluso volvió a mejorar sus estadísticas hace no mucho tiempo. Pero para mí, su mayor problema nunca fue necesariamente que fuese completamente inútil. Es que existen muy pocas situaciones donde pensás: che, ¿sabes qué necesita mi ejército? Super gigantes. Nunca te pasó eso. Así que su polémica es bastante triste. A veces ser olvidado es peor que ser odiado. Y un odiado por muchos es el Super Yeti. Porque si existe una crítica que se repite muchísimo alrededor de determinados ejércitos de Clash, es esta: spam fácil. Y el Super Yeti es un candidato perfecto para esa discusión. Tiene muchísima vida, muchísimo daño, y mientras recibe golpes, va liberando sus Yetimites para atacar defensas. Eso hace que podamos formar ejércitos terrestres tremendamente fuertes, donde el planteamiento puede ser bastante sencillo: tirar los 7 Super Yetis y que sea lo que Dios quiera. Y justamente ahí es donde aparece la polémica. Es una estrategia demasiado fácil para lo efectiva que es, porque ejecutar un ataque con Super Yetis de forma básica es mucho más sencillo que estrategias donde necesitamos controlar varias partes de la aldea simultáneamente. Pero también creo que decir que no requiere habilidad es exagerar un poco. Elegir correctamente la entrada, hacer un buen funnel, administrar las habilidades de los héroes, hechizos y evitar que nuestros Super Yetis den la vuelta por toda la aldea sigue marcando una diferencia enorme. Podés spamearlos y sacar resultados decentes, pero entre spamear un ejército y utilizarlo correctamente existe una diferencia gigante. Así que para mí, el Super Yeti sí es una tropa muy sencilla de utilizar, pero eso no necesariamente significa que cualquier jugador puede sacarle su máximo rendimiento. Y esta discusión nos lleva perfectamente a la última tropa, porque si al Super Yeti lo acusan de ser spam, al puesto número 1 llevan años diciéndole algo bastante peor. Y es que probablemente el dragón eléctrico sea una de las tropas que más discusiones ha generado en toda la comunidad de Clash of Clans. Y todos sabemos cuál es la acusación: los dragones eléctricos son para mancos. El estereotipo es bastante sencillo: llenas absolutamente todo tu ejército de drags, los tirás en línea, colocas algunas rabias, congelás lo que te moleste y a rezar. Y para ser justos, entiendo perfectamente de dónde viene esa fama. El dragón eléctrico tiene muchísima vida, pega muchísimo y su rayo encadenado está bastante OP. Eso hace que sea una tropa extremadamente accesible para un jugador que simplemente quiere conseguir un resultado decente sin aprender una estrategia demasiado compleja. Y por eso es tan habitual encontrar jugadores que prácticamente utilizan el mismo ejército contra cualquier aldea. Pero una cosa es utilizar dragones eléctricos y otra muy diferente es utilizarlos bien. La dirección en la que entras importan, los controladores aéreos importan, el funnel importa, y hasta decidir si conviene desplegarlos todos juntos o separar determinados dragones puede cambiar completamente un ataque. De hecho, podés darle 2 ejércitos de dragones exactamente iguales a 2 jugadores y conseguir resultados completamente distintos. Entonces, ¿es una tropa para mancos? Para mí no, pero es una tropa muy fácil de utilizar para jugadores mediocres. Y creo que ahí está la diferencia. No es que sea una tropa para mancos, pero definitivamente es la tropa favorita de muchos mancos.